Bienvenidos nuevamente a Develando el Misterio de la Biblia. Esta es la 8ª sesión y en esta sesión concluiremos el cumplimiento mesiánico, la segunda parte dorada, y luego hablaremos sobre el libro de Hechos, que es blanco, la iglesia. Es la iglesia y luego estaremos concluyendo. Ha sido un gran estudio y fue magnífico para concluir con Jesús y la difusión del Evangelio. Me gustaría rezar en este momento y pedirle al Señor que bendiga esta sesión final, a ustedes y a todos los que nos observan en el mundo. Y hasta ahora hemos recibido una gran cantidad de claves para develar el misterio de la Biblia. Al final nos daremos cuenta que podemos develar todos estos misterios, pero a menos que los hagamos parte de nosotros, no habrá ninguna diferencia. Debemos practicarlos en nuestras vidas y debemos convertirnos en este mensaje para el mundo. Recemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos que nos hayas amado tanto, que hayas venido al mundo y hayas muerto por nosotros. Pero no terminó ahí, nos invitaste a tener una vida contigo, no solo aquí en la tierra, sino también en los cielos por siempre y para siempre. Y Señor, nos has escogido para compartir tu misión con nosotros, tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender claramente esa misión, la responsabilidad que nos has dado y el poder disponible para que nosotros vivamos tu vida en el mundo. Rezamos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dejamos la última sesión hablando de Jesús y cómo con Él cumplió toda virtud. Y eso es lo que significa cumplir toda virtud. Él completó la historia en su vida. La pregunta, ¿por qué leer el Viejo Testamento? Porque quieren conocer mejor a Jesús y quieren saber cómo ser ese hijo, esa hija que confía en el Padre. Verán, Jesús nos dejó un patrón y nos muestra cómo confiar en el Padre. Nos muestra cómo vivir, cómo lidiar con momentos difíciles, y cuando combinamos nuestras vidas con la suya, habrá una diferencia increíble. Nos quedamos en San Mateo 16, donde Jesús le da las llaves a Pedro, y antes de eso, cada vez que se hablaba de la muerte, Él lo evitaba. Pero después de darle las llaves a Pedro, después de establecer su autoridad en la iglesia, fue directo a Jerusalén. Y entramos en esa semana de la pasión de Jesús. Y esa semana de pasión comienza con Jesús en lo que conocemos como el Domingo de Ramos, bajando el Monte de los Olivos desde Betania hasta la parte superior del Monte de los Olivos y bajando por la ladera occidental hasta la Basílica. Y pasa por el jardín de Getsemaní y entra al monte del templo y lo purifica. Sabemos que cuando Jesús llega a esa hora, a esa semana de pasión, a ese momento en el que dará su vida por los pecados del mundo, comienza en el cenáculo. Comienza en el cenáculo donde Jesús celebra la última cena. Y es en ese cenáculo que Él revela el árbol de la vida. Y nos da acceso a través de la Eucaristía en la última cena. Introduce el sacerdocio del Nuevo Testamento. Los apóstoles serían aquellos que nos darían esa vida, su cuerpo y su sangre. Y sale del cenáculo, comienza a bajar y sale, se adentra en el valle y ahí en el jardín de Getsemaní, en la base del Monte de los Olivos, reza con sus discípulos como de costumbre. Y es ahí que es traicionado y arrestado. Lo arrestan y Pedro se enfurece tanto que incluso le corta la oreja a Malco y Jesús se la cura. Esto no es de lo que se trata este reino. Y se llevan a Jesús justo por el camino que recorrió horas antes. Ahí lo retienen y luego se lo llevan hasta la fortaleza Antonia cerca del monte del templo y se para frente a Pilato. Pilato se lo devuelve al sumo sacerdote, el sacerdote le insiste a Pilato. Y Jesús es sentenciado a morir. Y lo crucifican y lo sepultan. Y ya saben la historia. 3 días después, se levantó de entre los muertos y conquistó el infierno de la muerte desde la tumba. Y saben que es interesante que luego de que Jesús conquistara el infierno de la muerte en la tumba, se levantó de entre los muertos. ¿Qué sacrificio nos queda ahora? Los rabinos dijeron que cuando el Mesías viniera cesarían todos los sacrificios, excepto uno.
la ofrenda Todah. T-O-D-A-H, la ofrenda que en hebreo significa la ofrenda de agradecimiento. Todo se acabaría cuando llegara el Mesías, menos la ofrenda de agradecimiento. Y hoy, esa es la ofrenda que queda, la ofrenda del Todah, la ofrenda de acción de gracias. ¿Y cómo la llamamos? Eucaristía. Dar las gracias. La Eucaristía, porque la Eucaristía consuma la resurrección, consuma todas las ofrendas en el Viejo Testamento. Y es tan importante que incluso el día del Sabbat es cambiado al domingo. Es asombroso, completamente asombroso, pero quiero regresarlos al momento en el que Jesús está frente a Pilato. Está frente a Pilato, y lo que tenemos que darnos cuenta es que Jesús no viene y muere y dice, moviendo una varita mágica o alguna cosa, y dice, sus pecados están perdonados. Simplemente me voy a olvidar de los pecados. Él paga el precio. ¿Recuerdan la alianza rota anteriormente en Éxodo 32? ¿Recuerdan que en Éxodo 24 Israel dijo, haremos todo lo que diga el Señor? Y contraen una alianza con Dios, pero luego rompen la alianza en el capítulo 32 con el becerro dorado. ¿Recuerdan lo que dije anteriormente en Génesis 15 cuando describimos la alianza con Abraham? La muerte es el castigo de romper una alianza, y en este caso, Israel, en el caso de nuestras propias transgresiones y pecados, ¿quién morirá? ¿Ustedes o Dios? Jesús pagó el precio, mientras de pie ante Pilato. En la fiesta de la Pascua, en ese momento de la Pascua, había una tradición entre los judíos de liberar a alguien, y los romanos también hacían esto. Ellos liberaban a alguien como símbolo de la Pascua y la libertad. Parecía una decisión fácil. ¿A quién vamos a liberar este año? ¿A Jesús? ¿No piensan que eso es lo correcto? Pero la gente dijo, no, crucifíquenlo. ¿Y qué quieren que haga con este otro individuo? Jesús estaba con otro cuyo nombre era Barrabás. Y dijeron, déjenlo ir libre. ¿Y qué quieren que haga con Jesús? Crucifíquenlo. Pero él no ha hecho nada malo. Crucifíquenlo. Me lavo las manos en esto. ¿Recuerdan a ambos de pie ante Pilato? Eso no tenía mucho sentido para mí, hasta que un día busqué el significado de Barrabás y me di cuenta que el nombre Barrabás significa hijo del Padre. Y ahí tienen a dos hijos del Padre ante Pilato, uno hermoso, amoroso, puro. Dios hombre, Jesús, el Hijo unigénito del Padre, y luego tienen a Barrabás, un asesino e insurreccionista, merecedor de la muerte. Los dos de pie ahí, y Barrabás sale libre, solo porque Jesús tomó su lugar, y Jesús tomó sus lugares. Quiero compartir algo con ustedes. Quiero que me miren un momento. Si quieren saber cómo era Barrabás, yo soy Barrabás. Yo soy aquel que era culpable de muerte en mis violaciones y pecados, en mi camino a la separación eterna de Dios. Y el Hijo de Dios, totalmente amoroso, vino como el Cordero Pascual y tomó mi lugar. Y soy libre. Ahora soy libre. Y si olvidan cómo soy, y aún si quieren saber cómo era Barrabás, entonces cuando lleguen a casa, mírense al espejo. Ese es Barrabás. Y ustedes son libres. Y lo que el Señor libera, libre de todo es. Saben que se levantó de entre los muertos e incentivaría a que, ¿saben? Si alguna vez van a Israel, vayan a la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. La iglesia del Santo Sepulcro es tan grande que alberga el Gólgota, donde Jesús fue sacrificado. Lo bajaron y lo pusieron en una tumba cercana, alejada de las murallas, y todo esto está ahí. Apenas entran y van a la derecha está el Gólgota. Si van a la izquierda está la tumba.
todo dentro de la iglesia, y es el único sitio que los arqueólogos reconocen más que ningún otro sitio como auténtico. Y pueden ir ahí, pararse entre el Gólgota y la tumba y simplemente meditar y elevar oraciones. Pero también quiero compartir con ustedes algo que hizo Jesús, y es esto. Él estableció la gran comisión. Cuando Él se levantó de entre los muertos, no se había acabado. Él dijo en el Evangelio de Mateo, al final, en Mateo capítulo 28, y si ven esto y lo leen, está al final mismo del Evangelio, donde Jesús les dice al final, en el versículo 19, por tanto oíd y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando llegamos al final del Evangelio y Jesús cumplió toda virtud estableciendo su reino, dando autoridad, no se ha terminado. Y nuestra fe no consiste simplemente en saber todo esto, y nuestra fe no consiste de solo poder ser capaces de decirle a otros lo que creemos. Nuestra fe consiste en convertirnos en seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, que toman su misión, que viven su misión, como Pablo dice en Gálatas 2:20. Pablo lo pone de esta manera y me encanta. Él dice, he sido crucificado con Cristo. ¿Lo entienden? Jesús murió por nuestros pecados. Yo estoy muerto a mi antiguo yo, estoy muerto a mi carne. Ahora estoy vivo, soy un nuevo yo. Dios ha hecho que todo sea nuevo, me hizo nuevo, hizo todo sobre mí nuevo. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo entienden? Eso es lo que es ser seguidor de Cristo. No se es seguidor por decir, muy bien, tengo que entender todo lo que me enseñaste, porque si en algún momento entro en debate, debo saber todo. Y quiero que mi hermana y mi hermano esto y aquello, así que, no. Soy un seguidor de Cristo, ahora Él vivirá en mí y su misión será llevada a cabo para difundir el Evangelio, para amar, para ser sus embajadores, para llamar a la gente de vuelta a casa con el Padre. Ese es el trabajo. No hay tal cosa como un seguidor de Cristo que solo aprende. Eso no existe. No existen los discípulos de medio tiempo. Es comprometerse totalmente a Él. Y lo que hace es entrar y empoderarnos a vivir el Evangelio. Y amo lo que dice al final del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo 21. ¿Qué es lo que dice? Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A dónde? ¿A dónde me envías? Te envío a tu familia, te envío a tus compañeros de trabajo, te envío a aquellos que has conocido en la llanura, en el centro comercial, en la gasolinera. Te pido que reces, te pido que seas mi voz, te pido que seas mis brazos. Ya no soy una sola persona en esta tierra, ahora estoy en todos ustedes. Estoy en todos ustedes y ustedes van a impactar el mundo. Y así, Jesús nos llama a una relación rabino-discípulo de intimidad y convertirnos en seguidores, no fanáticos, sino seguidores disciplinados. Y dijo en un punto, antes de que hagamos transición a la iglesia, Él dice algo muy importante. En Mateo 11, 28 y 29, dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y luego dice algo en el versículo 29 que se escucha un poco diferente para las personas modernas. Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. ¿Entienden lo que dice? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué significa llevar su yugo? Automáticamente pensamos en un yugo de madera que mantiene a dos bueyes juntos. Ah, bien, es una idea interesante,
Pero cuando un rabino dijo, llevad mi yugo, esa no era la idea principal. La idea principal cuando un rabino en tiempo de Jesús decía, llevad mi yugo, ¿saben a lo que se refería? Adopta mi punto de vista. Ve el mundo como yo veo el mundo. Trata a las personas como yo trato a las personas. Ve el matrimonio y la familia de la forma que yo veo el matrimonio y la familia. Ve el dinero de la forma que yo lo veo. Ve el deseo y las ansias a la viuda y al huérfano de la forma que yo lo hago. Ve la oración de la forma que yo la veo. Toma mi punto de vista y adóptalo. Debo ser honesto con ustedes. Y con todos los que nos ven en el mundo, no hay diferencia. Hay muchas voces en el mundo. Hay mucha gente diciendo, sígueme a mí, esta filosofía, este método holístico, esto. Muchos programas de televisión, muchos gurús oportunistas en programas de debate, adjudicando toda clase de puntos de vista. Pero debo ser honesto. No seguiré sus puntos de vista. Y lo que se opone al punto de vista de Jesús, no puedo seguir eso. Y no le puedo dar mi tiempo a eso. Y hay mucha gente hoy en día que sabe más de anfitriones de programas de debate o anfitriones de radio de lo que saben del punto de vista de Jesús. Es hora de que nos pongamos serios sobre convertirnos en discípulos, no creyentes que solo creen, sino discípulos que sepan que hemos sido redimidos, que hemos sido cambiados y que ahora se nos ha dado una misión. Así que lleven ese yugo. ¿Qué punto de vista reflejas en tu vida? La joven iglesia reflejaba a los de Cristo, al mundo, y no solo murieron por ello, sino que se convirtieron en mártires. Así transicionamos al período blanco, que es la iglesia, y vemos que es esta iglesia joven que explotará, que tendrá un poderoso impacto en el mundo. De color blanco, la narrativa es el libro de Hechos. Las personas claves son Pedro y Pablo, de entre los discípulos. En Hechos, el enfoque, mientras pasamos del Evangelio al libro de los Hechos, el enfoque se mueve hacia nosotros, el cuerpo de Cristo. Se mueve hacia nosotros el cuerpo de Cristo, y una vez más, el cuerpo de Cristo no es un concepto teórico. Bueno, teníamos a Jesús y ahora somos el cuerpo de Cristo, y eso significa que estamos juntos y es como el club de la alianza o algo parecido, ¿saben? Y ahora nos juntamos y es genial ser el no. El cuerpo de Cristo significa eso mismo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. El cuerpo hace lo que la cabeza quiere que haga, la voluntad de la cabeza, el corazón de la cabeza, ¿saben? Por la pasión. Así que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Somos personas distintas, somos el reino real, gente santa para Dios, un sacerdocio real para Dios. Así que la iglesia está viviendo la vida de Cristo en la tierra, y así como Jesús vivió la vida de Israel, la iglesia vive la vida de Cristo. Déjenme darles una clave para develar el misterio. Pasamos por todo el Viejo Testamento y luego nos dimos cuenta que Jesús entra en escena y vuelve a vivir todo el Viejo Testamento. Aquí está la clave. El libro de Hechos, si lo analizan muy cuidadosamente, verán muchos incidentes en el libro de Hechos que reflejan completamente la vida de Cristo. Y particularmente en los capítulos 1 al 12 verán al superapóstol Pedro, y luego del capítulo 13 en adelante verán a Pablo. Y les daré una pequeña pista para develar el misterio. Pablo refleja a Pedro perfectamente, casi evento por evento. ¿Ven eso? No estamos solos. No están inventando su fe. No están simplemente leyendo la Biblia y diciendo esta es la conclusión. Estamos viviendo en las huellas de grandes personas, y esas grandes personas vivieron en las huellas del gran rey, y el gran rey cumplió con las huellas de todo Israel. Esta es una magnífica historia que une todo. Así que, ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo saldremos a cambiar el mundo? Bien, me gusta lo que Zacarías dijo en Zacarías 4:6. En el contexto de construir el reino de Dios dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor.
Vemos el libro de Hechos e inmediatamente vemos en el primer capítulo del libro de Hechos que Jesús vino a establecer su reino, que vino a darnos su autoridad, que vino a cumplir toda virtud, que vino a darnos el ejemplo, que vino a amarnos, que vino a hacernos hijos de Dios y se va. Él dijo que lo haría. En el Evangelio de Juan dijo: soy el Cordero de Dios. Y dijo: pero me iré. Pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. ¿Saben lo que es un huérfano? Un huérfano es alguien que es responsable y que debe tomar responsabilidad de sí mismo. Nadie tomará responsabilidad por ellos, y Él dijo: no los dejaré así. Y por eso nos dio a Pedro, por eso nos dio a los apóstoles, por eso nos convirtió en una familia. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Nos convirtió en esta maravillosa familia. Y luego ascendió a la derecha del Padre. Y debo decirles, no están solos, porque Él envió al Espíritu Santo. Y lo que completa el bautizo para nosotros es que estamos bautizados ahora. Estamos bautizados en Cristo. Y estamos bautizados en su familia. El pecado original desapareció. Y estamos infusionados con tres poderosas virtudes teológicas que son la fe, la esperanza y la caridad. Y encima de eso, Jesús dijo: esperen en Jerusalén, también va a suceder algo más. Y en el libro de Hechos, ellos esperaron en Jerusalén, ¿verdad? Y de hecho nos dice, en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, Él les da instrucciones. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Él dice... En el verso 6, retrocederé un poco, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Tal vez aún no lo entiendan en este punto. Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Saben qué es testigo? La palabra testigo en griego es martus. ¿De dónde viene la palabra mártir? Ustedes serán mis testigos. Y no muchos de los que estamos aquí nos convertiremos nunca en un mártir algún día. Probablemente no nos pasará a la mayoría de nosotros. Pero día a día pueden morir a ustedes y dejar que Cristo viva a través de ustedes. Nosotros somos testigos. Y dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, hablaremos de esos tres: Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra en tan solo un momento. Pero quiero compartir con ustedes lo más poderoso que sucede al principio del libro de Hechos. Y eso es en Hechos capítulo 2, cuando tenemos el día de Pentecostés y el descenso del Espíritu Santo. Y verán, es el Espíritu Santo el que hace la gran diferencia en nuestras vidas y nos empodera a hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. ¿Qué significa Pentecostés? Sabemos que en el libro de Hechos el Espíritu Santo bajó con mucho fuego. Y por cierto, eso es lo que le pasa a Jesús. Esperen un momento. ¿Se acuerdan de Mateo 3 y 4 que mencionó que Jesús sale del agua? Si van ahí, verán que Él fue bautizado, salió, y el Espíritu Santo bajó, y el Padre Santo dijo: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Verán, Jesús se bautizó y el Espíritu Santo bajó a Él. Hemos sido bautizados la mayoría de nosotros, pero ¿y el Espíritu Santo? Día de Pentecostés. ¿Qué es nuestro día de Pentecostés? La confirmación. La confirmación es ese empoderamiento del Espíritu Santo, y pueden leer sobre eso en el párrafo 1285 en el Catecismo, donde habla de que luego del bautizo, el Espíritu Santo nos convierte en testigos en el mundo sin avergonzarse del Evangelio. Así es como llegamos al mundo. Esta es la nueva evangelización. Las tres olas en el libro de Hechos 1 al 83, testigos en Jerusalén. Hechos 84 al 12:25, los testigos van a Judea y Samaria. Y luego Hechos 13 hasta el final en 28:31, los tres viajes misioneros de Pablo al mundo. Él es el misionero de los gentiles y Pedro es el misionero de los judíos. Ellos son los superapóstoles. Ahora, el Nuevo Testamento se debería leer en el contexto del libro de los Hechos.
Porque esa joven iglesia estaba experimentando problemas de relación, problemas morales, problemas teológicos que necesitaban ser resueltos. Y las epístolas son un testamento viviente de cómo la iglesia solucionó estos problemas y son tan aplicables a nosotros hoy en día, particularmente los corintios, que se parecen tanto a nosotros hoy en día. La conclusión de Hechos es muy extraña. Simplemente termina. Vaya. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué libro puedo leer? Simplemente termina. Abruptamente. ¿Por qué? Porque la batuta la pasa a ustedes. Y sus vidas están siendo escritas en el cielo. A medida que llegamos al final del libro de los Hechos, encontramos que no hay un el fin ni un y vivieron felices para siempre. Ese, oh no. ¡Oh, sí! Ahora estoy en la historia. Es mi turno. Y he aprendido tanto del antiguo, he aprendido tanto de Cristo, he aprendido de los inicios de la iglesia, sé de todas las cosas maravillosas que nos dieron. Y ahora es mi turno de vivir. Ustedes pueden pasar su tiempo en la tierra, recolectando, viendo, siendo entretenidos, cualquier cosa. Eso no está mal. O pueden estar sumergidos en la más grande historia de todas, la cual es la historia de Cristo. Es una historia sin fin, porque ustedes están siendo escritos en ella y aún continúa. ¿Qué se llevan de esto? Ustedes son llamados a ser más que un creyente. Son llamados a ser un discípulo, son llamados a hacer un cambio para el mundo. Son llamados a dejar que Cristo viva a través de ustedes. Y segundo, han sido empoderados por la presencia de Dios. De eso se trata la confirmación. Cada vez que tengan una oportunidad de ser testigos, simplemente recuerden: estoy empoderado, no debo temer, puedo amar y puedo abrir mi boca. Lo puedo hacer. Bien, a medida que concluimos todo esto, ¿a dónde iremos a partir de aquí? Quiero invitarlos. A medida que concluimos esto, revisamos esta historia tan rápidamente, ¿verdad? Quiero invitarlos a que sigan. Atrás, en su libro de trabajo, tienen un programa de 90 días. Un programa de 90 días de leer 4 capítulos al día y les tomará 3 meses recorrer toda la narrativa. Quiero invitarlos a comenzar hoy. Todos ustedes alrededor del mundo comiencen hoy. No esperen. No esperen. Empiecen con ello y léanlo. Sarah Chris Meyer también incluyó un hermoso diario. Un diario de 90 días que puede servir de lugar para poner algunas notas, algunos estímulos. Los invito a hacer eso. Y háganlo una vez. Háganlo 2 veces. Empiecen a leer los profetas en su contexto, empiecen a leer las adiciones, lean algunos de los libros complementarios en su contexto. No sientan que simplemente tienen que terminar toda la historia y leerla de principio a fin. Léanla inteligentemente, léanla para entender, utilicen su gráfica. Pero más que nada, ¿saben lo que les quiero invitar a que hagan? Quiero invitarlos a desarrollar esa relación con Dios. Esa intimidad con Dios. Espero que si compran una Biblia y que la Biblia que tengan en su casa o aquí, y que nos encontremos en 10 años o nos encontremos en 20 años y que su Biblia esté gastada. Espero que tengan algo que pasar a sus hijos. Espero que sus nietos puedan ver lo que ustedes han estado viviendo y que es lo más importante en sus vidas. En Dei Verbum al principio dijimos: en los libros sagrados el Padre que está en los cielos le habla y ama a sus hijos. En los libros sagrados su Padre que está en los cielos le habla a sus hijos, le habla a ustedes y los ama. Se los diré de nuevo. Consigan una Biblia, consigan un camino y reúnanse con Dios. Hace algunos años, mi abuelo murió. Mi abuelo era un hombre de Dios. Mi abuelo tenía una Biblia vieja y gastada. Y cuando murió, yo heredé su Biblia. Este es su estuche.
con su nombre en él. Nada ha sido modificado desde el día en que murió. Pero yo la leí, y tiene el boletín de ese día, de esa semana, de su iglesia. Tiene notas, y él subrayó muchas escrituras. Y antes de venir aquí a comenzar nuestra primera sesión, abrí la Biblia de mi abuelo, y la abrí en San Juan capítulo 15, versículo 5, ahí se abrió. Y había una línea subrayada en rojo. Este es mi abuelo. Esta es mi herencia. Esta es mi familia. Esto es lo que era importante para mi abuelo y lo que tuvo el más grande impacto en mi vida como su nieto. Y ese versículo dice, porque separados de mí, Jesús, nada podéis hacer. Salgan al mundo y hagan algo. Amén.